A nombre del Centro de Capacitación Carso, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Ley de Ohm, Ley de Watt, la cual será expuesta por el ingeniero Pablo Sergio López Ramírez. Al final de la presentación, daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos pongan su nombre, ya que se le dará preferencia a estas preguntas sobre las que son anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga en la sección de preguntas y respuestas y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Sin más que agregar, cedo la palabra al ingeniero Pablo Sergio Ramírez. Adelante, Pablo. Gracias, Mari Carmen. Buenas tardes, amigos y compañeros. Vamos a empezar con estos webinars del Centro de Capacitación Carso. Hoy tenemos para ustedes la ponencia Ley de Ohm, Ley de Watt, para explicar un poco acerca de las relaciones y términos de estas dos leyes. Esperamos nos acompañen y sea de su agrado. Vamos a empezar a platicar un poco acerca de la electricidad. La electricidad, que es un conjunto de fenómenos físicos referente a los efectos producidos por las cargas eléctricas, tanto en reposo como en movimiento. La electricidad puede definirse como el movimiento de cargas eléctricas llamadas electrones. Vamos a ver también unos parámetros eléctricos, definiciones, analogías y unidades que vamos a utilizar dentro de este webinar. Va a ser la primera de ellas el voltaje. El voltaje dice que es el flujo de electrones, requiere mantener una fuerza o presión, es decir, un voltaje que empuje a los electrones en forma continua. Esta fuerza generalmente se conoce con el término de fuerza electromotriz o FEM. La unidad de medida es el volt o el voltio, en honor al científico que lo descubrió, y se representa con la letra V. Otro de los parámetros que vamos a estar viendo dentro de estas leyes va a ser la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo continuo y controlado de electrones de un circuito eléctrico. Se representa por medio de la letra I, por cuestión de que le llamamos la intensidad de la corriente, se representa con la letra I, y la intensidad de la corriente se conoce como la variación de carga con respecto al tiempo. Su intensidad se mide en coulomb por segundo, y esta unidad, es decir, el coulomb por segundo, le denominamos ampere o amperio. Otro más de los factores que van a estar inmersos dentro de nuestras leyes que tenemos que conocer va a ser el factor de la resistencia. El flujo de electrones que vamos a tener en un circuito eléctrico necesita un material que permita por su medio un fácil desplazamiento de los electrones. La oposición que presenta un material del cual está hecho nuestro conductor eléctrico, el que sea, al flujo de electrones es conocido como resistencia. Se representa con la letra R y su unidad de medida es el ohm u ohmio. Y otro de los factores que van a estar inmersos va a ser la potencia. La potencia es el trabajo realizado por el voltaje y la corriente en función del tiempo. La potencia la vamos a representar con la letra P y la unidad de medida en la que vamos a localizar la potencia es el watt, en honor también al científico que descubrió ese valor. Entonces tenemos 4 parámetros importantes que van a funcionar dentro de nuestras leyes, ¿verdad? El voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia. Vamos a hablar de la primera de nuestras leyes, sería la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la cantidad de corriente de electrones es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Es decir, la cantidad de corriente que vamos a tener aumenta
proporcionalmente cuando también aumenta el voltaje o disminuye cuando el voltaje de eso disminuya. Por eso se llama que funciona directamente proporcional. Cuando el voltaje aumente, ¿verdad? Nuestra corriente va a aumentar. Si el voltaje disminuye, nuestra corriente también va a disminuir. Y aplicado inversamente proporcional en respecto a la resistencia. Es decir, la resistencia va a actuar de manera contraria a nuestra corriente. Si nuestra resistencia sube, nuestra corriente va a bajar. Y si nuestra resistencia baja, nuestra corriente va a subir. Tenemos enseguida una expresión algebraica que nos representa la ley de Ohm. Queda de la siguiente manera. La I, es decir, la intensidad de la corriente, es igual o directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Esta fórmula sería la expresión algebraica de la ley de Ohm, en donde la I representa la intensidad del flujo de electrones y se mide en amperes. La V representaría el voltaje, también conocido, dijimos, como tensión o fuerza electromotriz, la cual vamos a medir en volts. Y la R representaría la resistencia del circuito eléctrico al cual estamos trabajando, la cual se va a medir en ohms. Entonces tenemos, dijimos, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Para facilitar el trabajo con las tres ecuaciones de la ley de Ohm, hacemos uso de algo que se llama el triángulo de la memoria. El triángulo de la memoria nos sirve para recordar qué operaciones se hacen para calcular voltajes, corrientes o resistencias, dependiendo del valor que nos falte en nuestro circuito eléctrico. Esto es muy importante y muy fácil porque nos ayuda muchísimo a la cuestión de enlazar las fórmulas con la ley, ¿verdad? Y con el cálculo de un sistema eléctrico. A través del triángulo de la memoria, nosotros podemos recordar fácilmente la fórmula para calcular el valor que nos falte dentro del circuito eléctrico, ¿sí? Este es el triángulo de la memoria de la ley de Ohm y, si se fijan, representa también lo que nos decía directamente en la ley, ¿verdad? Que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces nosotros aquí tendríamos que hacer un ejercicio para despejar las fórmulas de la ley de Ohm, o bien, si nos ayudan por favor, con una parte de su dedo, tapar el valor que nos falte en el circuito eléctrico y en ese caso nosotros podríamos descubrir la fórmula que tenemos que utilizar para ese cálculo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que nos falta el valor del voltaje en nuestro circuito eléctrico y conocemos el valor de la resistencia y de la corriente, pues entonces podemos tapar la letra V y diríamos que la letra V, es decir, el voltaje, sería la multiplicación de la resistencia por la corriente. Es decir, voltaje es igual a R por I, resistencia por intensidad. O bien puede ser intensidad por resistencia. Recuerden ustedes que el orden de los factores no altera nuestro producto. Si, en cambio, lo que tenemos de incógnita en nuestro circuito eléctrico es la resistencia, entonces taparíamos la letra R. Y al tapar la letra R, automáticamente nos da la fórmula que tenemos que utilizar para calcular dicho elemento. La resistencia R sería el voltaje sobre la corriente. Y entonces tendríamos la segunda fórmula derivada de la ley de Ohm, que sería resistencia es igual a voltaje sobre corriente eléctrica, intensidad de la corriente eléctrica. Ya dijimos que se va a medir en amperios. Y finalmente, si el parámetro que no conocemos dentro de nuestro circuito eléctrico es la I, es la corriente, la intensidad de la corriente eléctrica en amperes, pues entonces tapamos la letra I de nuestro triángulo de la memoria
y nos daría automáticamente la fórmula para calcular la corriente, que sería el voltaje sobre la resistencia. Y entonces sería cuestión de calcular aquí, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia del circuito. Aquí podríamos conocer, a través de la ley de Ohm, los primeros 3 parámetros de un circuito eléctrico, suponiendo que conociéramos 2 de ellos, ¿verdad? Voltaje, resistencia o corriente, indistintamente cualquiera 2 de ellos que sepamos o que conozcamos, nos pudiera dar el cálculo para saber nuestro tercer parámetro. Estos serían la fórmula de la ley de Ohm y las fórmulas derivadas de la ley de Ohm. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos para aplicar el conocimiento de la ley de Ohm en un circuito eléctrico. Nosotros tenemos aquí un circuito eléctrico con una fuente de energía. Tenemos un circuito formado por los conductores de ida y de regreso y tenemos una carga que se representa con esta resistencia. Tenemos 2 valores implícitos dentro del circuito. Tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. Entonces, aplicando la ley de Ohm, diríamos que tenemos voltaje y tenemos resistencia, lo que no conocemos es la corriente. Y si regresáramos al triángulo de la memoria, pues diríamos que la corriente sería voltaje sobre resistencia y tenemos aquí la fórmula derivada de la ley de Ohm. Por lo tanto, nuestra primera fórmula que vamos a utilizar sería la de corriente. La corriente sería el voltaje sobre la resistencia de este circuito eléctrico. Sustituyendo los valores, la corriente nos quedaría es igual a 12, que es el voltaje, entre 10, que sería la resistencia del circuito, y nos daría una corriente de 1.2 amperes. Este sería nuestro primer valor dentro de este circuito eléctrico. Adicionalmente, imagínense que supiéramos el valor de la corriente, pero no supiéramos el del voltaje, pues pudiéramos calcular con la misma ley de Ohm, ¿verdad? El siguiente parámetro. Vamos a suponer que conocemos I, pero no conocemos V. Entonces quedaría para el voltaje, la fórmula sería corriente multiplicando por resistencia. Corriente multiplicando por resistencia. Si ya conocemos el valor de la corriente aquí arriba, que es 1.2, y el valor de la resistencia que ya teníamos aquí, entonces sería 10. Multiplicamos voltaje por corriente y nos daría 12 amperes, 12 volts. Este sería el voltaje que tendríamos dentro de este circuito. Y finalmente calcularíamos para este mismo circuito el valor de la resistencia. La resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Por lo tanto, aquí si tenemos el valor del voltaje, vamos a sustituir. La resistencia es igual al voltaje, que es 12, entre la corriente, que es 1.2, y eso nos daría una resistencia de 10 ohms. Y aquí estaríamos calculando los 3 parámetros del circuito, ¿verdad? Suponiendo que conociéramos 2 de ellos con la ley de Ohm, aplicando la ley de Ohm. Este sería otro ejemplo más de un circuito eléctrico donde vamos a aplicar también la ley de Ohm. Algo más semejante a la realidad, bueno, donde tenemos igual una fuente de energía, tenemos un circuito, en este caso agregamos un interruptor, ¿verdad? Y tenemos una carga que puede ser una lámpara o cualquier otro elemento que represente una resistencia de 150 ohms. Y entonces aquí, al activar el circuito, pues por lo tanto tendríamos circulando una corriente dentro de él. Tenemos el voltaje, ¿verdad? Representado en el circuito. Tenemos la resistencia del circuito. Lo que no conocemos es la corriente. Y recordando las fórmulas de la ley de Ohm, sería la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Voltaje es igual, y corriente, perdón, es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituyendo los valores, el voltaje sería 9, la resistencia serían 150 y nuestro resultado sería 0.06 amperes. 0.06 amperes. Este sería el resultado. Obviamente, aquí ya conoceríamos los 3 parámetros del circuito eléctrico, voltaje, resistencia, y calcularíamos la corriente. Entonces ya tendríamos todos los parámetros de nuestro circuito eléctrico aplicando la ley de Ohm. Otro ejemplo más, y aquí recordamos una vez más el triángulo de la memoria. Si recuerdan, decíamos la forma de aplicar el triángulo es muy sencilla. Hay que tapar con nuestro dedo
la letra que nos falta, la variable que nos falta, que sería el valor que no conocemos del circuito. Imagínense que tenemos un circuito eléctrico que tenemos el voltaje, que es de 220 volts, aquí lo tenemos representado, y 100 ohms en el circuito. Entonces, como lo que no conocemos de nuestro triángulo de la memoria de la ley de Ohm es la corriente, taparíamos la corriente y nos daría la fórmula que sería voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Aquí tenemos el valor del voltaje, 220 volts entre la resistencia, que son 100 ohms, y nos daría una corriente para este circuito de 2.2 amperes. Esta sería otra forma de calcular, más bien la misma forma de calcular un circuito eléctrico con la ley de Ohm, aplicando el triángulo de la memoria y la fórmula derivada del triángulo de la memoria de la ley de Ohm. Recuerden que al final de la plática vamos a tener disponible para todos ustedes la sesión de preguntas y respuestas, si es que si gustan ir haciendo sus preguntas o anotándolas por ahí, y al final con todo gusto las vamos contestando. Vamos a pasar a la siguiente ley, que sería la ley de Watt. La ley de Watt nos dice que la potencia en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado y directamente proporcional a la corriente del circuito. Aquí, si ustedes recuerdan un poco de la ley de Ohm, la ley de Watt, los dos valores son directamente proporcionales, ¿verdad? Aquí no hay ninguno inversamente proporcional, sino que es directamente proporcional al voltaje aplicado y también directamente proporcional a la corriente del circuito. Lo que implica o quiere decir que va a aumentar o decrecer en función de lo que aumente o decrezca nuestro voltaje o de lo que aumente o decrezca nuestra corriente. Así se va a comportar la potencia en watts. Tenemos también la expresión algebraica de la ley de Watt, que sería de la siguiente manera. La potencia P es igual al voltaje por la corriente, donde la P es la potencia eléctrica y se va a expresar en watts. La V es el voltaje, dijimos, acuérdense, también conocido como tensión o fuerza electromotriz, la cual vamos a medir en volts. Y la letra I, que va a ser representar la intensidad de la corriente eléctrica y que vamos a expresar en amperios. Aquí tenemos un ejemplo más de lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica P va a ser el trabajo realizado en la unidad de tiempo. Recuerden que la potencia eléctrica lo que nos va a dar es trabajo eléctrico. Entonces, la potencia eléctrica P es el trabajo realizado en unidad de tiempo. Esta potencia nosotros la podríamos representar también con W, que es el trabajo entre el tiempo. Y W prácticamente viene siendo el trabajo que realicen nuestro voltaje y nuestra corriente. Por eso aquí la expresión quedaría P es igual a W entre T, que es igual a el trabajo que haga el voltaje más el trabajo que haga la corriente. La unidad de la potencia siempre la vamos a representar en watts. También tenemos, para facilitarles un poco la comprensión y retención del tema de la ley de Watt, el triángulo de la memoria de la ley de Watt. En este triángulo de la memoria hacemos referencia a los valores que implican la ley de Watt. Potencia es directamente proporcional al voltaje y también directamente proporcional a la corriente. Por lo tanto, aquí podríamos obtener también la fórmula principal y las fórmulas derivadas de la ley del Watt. Para hacer un poquito de ejercicio, podríamos tapar la letra P, que es donde vamos a calcular el primer valor, que sería la potencia eléctrica del circuito. Tapamos la letra P, por favor, y nos daría automáticamente la fórmula para calcular potencia, que sería el voltaje multiplicado por la corriente. Y aquí tenemos la fórmula, potencia es igual a voltaje por corriente. Para el caso de que lo que no conozcamos en el circuito eléctrico sea el voltaje, pues tapamos la letra V. Por favor, hagan el ejercicio. Tapamos la letra V y entonces nos daría la fórmula para calcular el voltaje en un circuito, la potencia entre la corriente eléctrica.
Nos daría aquí arriba tenemos la fórmula del voltaje, sería voltaje es igual a potencia entre corriente eléctrica. Y finalmente, dentro de la ley de Watt, si no conociéramos el valor de la I, de la corriente, de la intensidad de la corriente, recuerden por favor esto, por eso ponemos la letra I, porque es la intensidad de la corriente eléctrica en amperios, pues tapamos la letra I de nuestro triángulo de la memoria y nos daría la fórmula que vamos a utilizar para calcular la corriente, que sería potencia entre voltaje. Potencia entre el voltaje del circuito. Y aquí tenemos la fórmula. La corriente eléctrica es igual a la potencia entre el voltaje. Entonces aquí tendríamos ya la fórmula original y las fórmulas derivadas de la ley de Watt para calcular otro parámetro eléctrico ahora con la ley de Watt. Conociendo dos parámetros eléctricos, pudiéramos conocer el tercero e incluso el cuarto después aplicando la ley de Ohm, pero aquí directamente con la ley de Watt sería para conocer el tercer parámetro eléctrico, ¿verdad? Vamos ahora a aplicar la ley de Watt, compañeros. Ley de Watt es ejemplos de la aplicación, el primero. Vamos a calcular en un circuito eléctrico, imagina un circuito eléctrico como el que teníamos dibujado ahorita, ¿cuál es la corriente que circula por el filamento de una lámpara de 75 watts conectada a una alimentación de 118 voltios? Aquí vamos a hacer referencia a los valores que tenemos, 75 watts, es decir, imagínense aquí lo que tenemos, el valor que conocemos es el valor de la potencia, 75 watts, y tenemos otro valor que conocemos que es el valor de los volts, 118 voltios, es decir, conocemos potencia y conocemos voltaje. Aplicando la fórmula, compañeros, de potencia y voltaje, lo que no conocemos es corriente, ¿verdad? Taparíamos aquí la corriente, nos quedaría potencia entre voltaje, utilizaríamos esta fórmula que sería corriente es igual a potencia sobre voltaje, y entonces aquí la tenemos. La corriente es igual a la potencia del circuito sobre el voltaje del circuito. La corriente, sustituyendo los valores, serían 75 watts, que es el valor que circula por el filamento de la lámpara, sobre el voltaje, que serían 118 volts para este caso. Hacemos la operación y la corriente nos daría 0.63 amperios. 0.63. Esta sería la fórmula de calcular la corriente aplicando la ley de Watt para este circuito, que sería el circuito de una lámpara de 75 watts conectado a una alimentación de 118 voltios. El segundo sería, por ejemplo sería cuántos bombillos o lámparas de 20 watts podemos conectar a un circuito de 20 amperios con una alimentación de 110 volts. Aquí para este caso conocemos también potencia, ¿verdad? Pero conocemos el circuito de 20 amperios y conocemos la alimentación, ¿verdad? De 110 voltios. Entonces lo que podemos calcular aquí en esto sería la potencia total de este circuito de lámparas. Sería potencia es igual a la corriente por el voltaje. Es decir, la corriente que tenemos aquí, que sería 20, por el voltaje, que sería 110, y esto nos daría una potencia de 2200 watts. 2200 watts. Esta sería nuestra potencia total, la potencia total que tendríamos en este circuito eléctrico que estuviéramos haciendo. Por lo tanto, y hablando de las lámparas que vamos a conectar, que dijimos que eran de 20 watts, pues podemos conectar 110 bombillos de 20 para hacer 2200 entre 20, y entonces tendríamos 110 piezas, lo que podríamos hacer para controlar desde este sistema. Recuerden, esto es el aplicar la ley de Watt y saber qué tanta capacidad podemos tener aquí en nuestro circuito. Vamos a hacer un ejemplo más de la ley de Watt para que quede claro, compañeros. Sería el ejemplo 3, aplicación de ley de Watt. ¿Qué voltaje debemos aplicarle a un motor de 3500 watts si su placa indica que consume una corriente de 17 amperios?
Se fijan, aquí tenemos el valor de la potencia, es decir, los 3.500 watts, como nos lo da en watts, sabemos que es potencia. Y tenemos el valor de la corriente, que es de 17 amperios. Entonces, conocemos el valor de potencia y de corriente. Lo que no conocemos es el voltaje. Pues vamos a ir a la fórmula de la ley de Watt y vamos a decir que el voltaje es la potencia, 3.500, entre la corriente, que serían 17, y serían 205 voltios. Este sería el voltaje que nosotros tenemos que aplicarle, compañeros, a este motor de 3.500 watts. Esas serían las distintas aplicaciones de la ley de Watt para calcular un circuito eléctrico. Recuerden que ya podíamos calcular voltaje, corriente y resistencia con la ley de Ohm, y aplicamos ahora también voltaje, corriente o potencia con la ley de Watt. Y también podemos relacionar, compañeros, si relacionamos la ley de Ohm con la ley de Watt, podemos obtener cualquier parámetro eléctrico directamente. Hacemos una serie de operaciones algebraicas y tendríamos las fórmulas combinadas entre la ley de Ohm y la ley de Watt. Con estos valores, compañeros, podríamos calcular cualquier parámetro del circuito conociendo dos de ellos, ¿verdad? Es decir, si nosotros conociéramos voltaje y corriente, podemos conocer potencia. Si conociéramos resistencia y corriente, podríamos conocer potencia. O si conociéramos voltaje y resistencia, podríamos conocer también potencia. Y así, todos los valores de nuestro circuito eléctrico, voltaje, resistencia o intensidad de la corriente, podríamos calcularlos con estas fórmulas combinadas entre la ley de Ohm y la ley de Watt. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a platicar un poco más acerca de la potencia, que es parte de nuestra ley de Watt, que habla acerca de la potencia y el valor de la potencia dentro de los circuitos eléctricos de corriente alterna, que son los que utilizamos normalmente para nuestros circuitos eléctricos. Tenemos que la potencia se divide en dos tipos de potencias. La potencia que le llamamos activa, útil, eficaz o real, que es la que representamos en watts, en kilowatts o en megawatts, y la potencia aparente de un circuito eléctrico o total de un circuito eléctrico, que la representamos en volts ampere o en kilovolts ampere o en megavolts ampere. Haciendo la misma aplicación de la fórmula de la ley de Watt para un sistema monofásico, una fase, un neutro, dos hilos, tendríamos la aplicación de la fórmula del triángulo de la memoria de la ley de Watt, en donde el Vn aquí sería el voltaje al neutro. Acuérdense que estamos hablando de un circuito monofásico de corriente alterna. Vf sería voltaje de fase a fase, en caso de lo que lo tuviéramos, y la intensidad de la corriente es la I, la intensidad, donde la P sigue siendo la potencia eléctrica de nuestro circuito, y aquí pudiéramos calcular los valores en un sistema monofásico. Hablando de un sistema bifásico, también podríamos calcular dos fases más el neutro, es decir, tres hilos. Tenemos el triángulo de la memoria también, potencia, voltaje y corriente. Tendríamos fórmulas derivadas para este sistema bifásico, en donde Vn sigue siendo el voltaje al neutro, ¿sí? Vf, en caso de que lo tuviéramos, sería el voltaje de fase a fase. La I sería la intensidad de la corriente en amperios, y la P sigue siendo nuestro valor de potencia. Y finalmente, para un sistema trifásico en donde utilicemos tres fases, es decir, tres conductores del fase más el neutro con 4 hilos, tendríamos el triángulo de la memoria para la potencia en un sistema trifásico. Potencia sigue siendo el mismo valor, corriente también, y aquí tenemos raíz de 3 por el voltaje de fase a fase, que sería nada más una variante que tendríamos para los sistemas trifásicos. Como es trifásico, pues entonces el voltaje se multiplica por raíz de 3. Vn sería el voltaje al neutro, que en este caso no lo aplicamos. Vf sí, que sería el voltaje de fase a fase, aquí tendríamos, este sería el valor. La I seguiría siendo la intensidad de la corriente en amperios, y la P seguiría siendo la potencia del sistema eléctrico en watts. Aquí tenemos una fórmula derivada para la corriente en este mismo sistema trifásico. Recuerden, compañeros, que nuestros sistemas siempre van a llevar un conductor más, que es el hilo de tierra física.
Aquí solamente estamos considerando los cables que nos están dando la energía, 3 fases más el neutro, o 2 fases más el neutro, o 1 fase más el neutro. Vamos a conocer también qué es el factor de potencia. La mayoría de los equipos eléctricos que requieren de magnetización para su funcionamiento y que son cargas inductivas, tales como motores, transformadores, balastros o cualquier otro equipo que requiera magnetización para su funcionamiento, ¿verdad? Esos generan cargas inductivas. Necesitan de energía reactiva para un funcionamiento adecuado. Esta relación también se expresa por el triángulo de la potencia, en donde observamos la relación entre estas dos energías. Es decir, tenemos aquí un factor que sería el factor de potencia, ¿verdad? Y hay una diferencia, vamos a decirlo así, de potenciales entre la potencia activa, que dijimos que era la de los kilowatts, y la potencia aparente o total, que es la que manejamos en kilovolts ampere. Esta diferencia de potencias es la potencia reactiva y se mide en kVAR, que quiere decir kilovolts amperes reactivos, ¿verdad? Esta sería una forma de expresar el factor de potencia, la diferencia de potenciales entre la potencia total o aparente y la potencia activa de nuestro equipo o de nuestro sistema eléctrico. La medida de la eficiencia o rendimiento eléctrico de un receptor es un factor de potencia que viene siendo el coseno de phi. Y esa potencia absorbida de la red, pues nos viene generando un valor más grande de la potencia que absorbe y una potencia útil menor, que es la que utilizamos o finalmente utilizamos para el trabajo. Es decir, el factor de potencia sería como la misma división que decimos entre energía absorbida o energía útil, o la potencia absorbida por tiempo o la potencia útil por tiempo. En un componente, ¿qué es la energía reactiva? La energía reactiva, como menos, es un componente de la energía eléctrica que satisface la demanda de toda máquina que para su funcionamiento requiere un flujo magnético. Ya dijimos ahí que son los equipos. También podemos decir que es el efecto que se deriva del desfase entre la tensión y la corriente que demanda una carga que para su funcionamiento requiera de un flujo magnético. Un ejemplo de un aparato que consume casi solo energía reactiva es un electroimán, el cual requiere energía eléctrica con el único objeto de crear un flujo magnético. Las máquinas eléctricas sobredimensionadas consumen una mayor energía reactiva y vuelven el sistema eléctrico ineficiente. Por consiguiente, una planta que consuma excesiva energía reactiva es una planta que tiene un sistema eléctrico ineficiente. Ahí tenemos el ejemplo de algún lugar donde tenemos muchas máquinas sobredimensionadas y que pueden consumir, en un ejemplo, energía reactiva. A la potencia que realmente realiza el trabajo en los equipos se le llama potencia activa y se mide en kilowatts. A la relación entre el consumo de estas dos energías se le conoce como el factor de potencia y está dado por la siguiente relación. El factor de potencia en un equipo o en un sistema eléctrico tiene que ver entre la potencia activa de ese equipo, de ese sistema, y la potencia total de ese equipo o de ese sistema eléctrico. Recuerden que dijimos que el factor de potencia pues era el valor, la relación entre potencia activa y aparente, es decir, podemos dividir watts entre volts ampere, kilowatts entre kilovolts ampere o megawatts entre megavolts ampere. El factor de potencia tiene un valor de 0 a 1, es decir, nos va a dar un valor como decimal, pero también puede ser considerado un porcentaje, porque puede ser del 0 al 100%. Si quisiéramos despejar, kilowatt es igual a kilovolts ampere por el factor de potencia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos relacionar, por ejemplo, la potencia aparente de un circuito eléctrico o de un sistema eléctrico
contra un alto factor de potencia o un bajo factor de potencia. Es decir, los equipos o los sistemas eléctricos que son eficientes, ¿verdad? En un alto factor de potencia tendríamos una potencia activa bastante grande y una potencia activa relativamente pequeña. En un sistema eléctrico en el que tengamos un bajo factor de potencia, entonces ahí tendríamos una potencia activa, pero nuestra potencia reactiva crecería. Y este valor de potencia reactiva es lo que haría nuestro sistema eléctrico un poco más ineficiente, un poco más de pérdidas, un poco más de pérdida de energía por calor, un par más de pérdida también como valor. ¿Cómo se libera el sistema de carga de un sistema eléctrico? La potencia activa es la única que crea trabajo, por lo cual, si el sistema se dedica a transportar solamente potencia reactiva, su capacidad se verá restringida severamente. El no corregir el factor de potencia ocasionaría que la potencia reactiva fluya a través del sistema, incrementando las pérdidas por calentamiento en los conductores y en los motores, transformadores, y a esto se le conoce como pérdidas por causa del efecto Joule. ¿Qué factores influyen en un bajo factor de potencia? Bueno, dijimos ahorita todos los aparatos y equipos que contienen inductancias, tales como los motores, los generadores, los transformadores y demás equipos con bobinas que necesitan de la potencia reactiva para poder establecer campos magnéticos para su correcta operación. ¿Qué desventajas tiene un bajo factor de potencia? Trae como consecuencia sobrecargas en los generadores, transformadores y líneas de distribución, debido a las caídas de tensión y a las pérdidas de potencia que se tornan mayores de lo normal. Los costos aumentan debido a que se debe transmitir más corriente, siendo el consumidor el que paga esa diferencia, y se reduce la capacidad de carga de nuestro sistema eléctrico. También tenemos unas consecuencias. Por ejemplo, hay un % de recargo, que es una fórmula para calcular cómo te cobra comisión tu bajo factor de potencia, o en su caso, si lo mejoramos y lo tenemos bien, el porcentaje de bonificación que nos podrían hacer para poder tener un factor de potencia mayor del 90% y tener así, pues vamos a decirlo, que una aliciente más para tener nuestro sistema más eficientemente con un alto factor de potencia. Dijimos que el factor de potencia está expresado en %, y a los valores resultantes, al aplicar estas ecuaciones, se los redondean a una sola decimal. En ningún caso, en el caso de comisión, se le aplicará porcentajes de recargo superiores al 120%, ni porcentajes de bonificación superiores al 2.5%. Esas serían las fórmulas para calcularlos. Aquí tenemos un ejemplo de un recibo de Comisión Federal de Electricidad, donde tenemos una demanda facturable, ¿verdad? Tenemos un valor de demanda para calcular o tener el ejemplo de cómo sería un cobro por un bajo factor de potencia, compañeros. Imaginen que nosotros tuviéramos en ese recibo un cargo por energía por 37,000 pesos, un cargo por demanda de 8,900 y aparte tuviéramos un cargo por un factor de potencia deficiente o bajo de 6,659 pesos. Esto obviamente incrementaría nuestros valores y nuestros costos, nuestros pagos, para poder que tuviéramos más gasto, ¿verdad? O sea, tendríamos mucho más gasto representado aquí con el cargo de la energía y con el cargo del factor de potencia. Y aquí representado, pues sería la energía reactiva, sería la energía que estamos pagando, pero no nos sirve realmente, y la energía real sería lo que pagaríamos, pero que estamos utilizando realmente. La energía reactiva se puede considerar como una pérdida de nuestro sistema eléctrico. Y van a existir dos razones principales para mejorar nuestro factor de potencia: aumentar la capacidad eléctrica del sistema de distribución, reducir las cuentas que CFE cobra al consumidor, generalmente la industria, por penalizaciones por bajo factor de potencia. Aquí puede ser comercial o industrial. Y estas tarifas aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en donde se especifica cómo calcular la penalización por el bajo factor de potencia, así como la bonificación por el alto factor de potencia. La solución para corregir un factor de potencia son los capacitores.
los capacitores individuales, en grupo o bancos de capacitores que nos van a ayudar a mejorar, ¿verdad?, nuestra corriente reactiva y entonces tener un alto factor de potencia o una alta eficiencia. Por lo siguiente, reducen el monto del recibo de energía para eliminar la penalización, disminuyen las pérdidas por calentamiento en cables, transformadores y equipo eléctrico, incrementan la capacidad de conducción de corriente de los cables, logran potencia disponible en los transformadores y mejoran la regulación de voltaje en los cables. Todos estos beneficios tienen. Y aquí tendríamos un ejemplo, si ya mejoramos nuestro factor de potencia, tendríamos incluso dentro de nuestro recibo una bonificación, ¿verdad? Aparte de todo lo que nos ahorramos en gasto, tendríamos aparte también bonificación del factor de potencia por parte de la compañía suministradora. Entonces sí es muy recomendable tener, ¿verdad?, un alto factor de potencia. El ejemplo de corrección de factor de potencia, para si tuviéramos el caso, para realizar el cálculo de los kilovolts amperes reactivos que se necesitan para corregir el factor de potencia, es necesario contar con la siguiente información: la demanda en kilowatts, el factor de potencia actual y el factor de potencia deseado. Imaginemos un ejemplo, tenemos una potencia aparente de un circuito eléctrico que es de 85.4 kilowatts de carga, tenemos un factor de potencia actual de 0.70 o del 70% y queremos mejorarlo hasta el 95 o el 0.95 o el 95%. En la tabla dice se localiza el valor del factor en donde interceptan el factor de potencia actual y el factor de potencia deseado. El factor de potencia encontrado se multiplica por la demanda en kilowatts y así obtendremos los kilovolts amperes reactivos del banco de capacitores o de capacitor en caso de que sea muy pequeño que nos van a ayudar. Aquí tenemos la tabla que sería el factor de potencia actual contra el factor de potencia deseado. Acuérdense que en nuestro ejemplo nosotros tenemos el 0.70 actual y el 0.95 en el deseado. Hacemos un match entre las dos líneas, filas y columnas y nos da que es 0.691 nuestro factor. Por lo tanto, el factor nos da 0.691. Este factor lo multiplicamos por nuestra demanda que es de 84.5 kilowatts y nos da que los kilovolts amperes reactivos es igual al factor que tenemos, que ya calculamos aquí arriba, por la demanda que tenemos, que es de 84.5, sustituimos los valores y nos quedarían los kilovolts amperes reactivos, serían 58.38 kilovolts amperes reactivos, lo que ocuparíamos para, en nuestro ejemplo, hacer nuestro sistema muy eficiente. Este sistema que teníamos del 0.70% de eficiencia, hacerlo 0.95%, quitarnos los cobros y obtener bonificaciones, lo haríamos con ese factor de potencia, ¿verdad? Con este valor y con estos kilovolts amperes reactivos para nuestra carga. Finalmente vamos a ver el arreglo que tendríamos con, este sería nuestro banco de capacitores que pondríamos ahí para poder hacer nuestro factor de potencia y ¿verdad? Mejorar nuestro circuito eléctrico mucho para hacerlo muy eficiente, de una eficiencia que teníamos del 70% a una eficiencia del 95% en el valor, ¿sí? O sea, sí, esa sería la fórmula o la metodología, la forma de calcular nuestro sistema de potencia para mejorarlo muchísimo, nuestro factor de potencia y mejorar muchísimo también nuestro sistema eléctrico en general. Espero que haya quedado claro. Agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias por esta interlocución que tenemos. Los invito a seguir nuestras redes sociales para que estén pendientes de futuros cursos y webinars que vamos a tener para ustedes en Facebook, en Instagram y en Twitter como Centro de Capacitación Carso Oficial y Condumex Oficial. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muchas gracias al ingeniero Pablo Sergio por su valiosa exposición. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Gracias, buenas tardes. Ingeniero, por acá nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre potencia activa y potencia aparente? Es Oscar Espinosa quien nos hace favor de hacer esta pregunta.
Ok, gracias Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, la diferencia entre potencia activa y potencia aparente, pues es prácticamente, vamos a decirlo así, la eficiencia que nos da el equipo o el sistema eléctrico. La potencia activa es la real, la que va a consumir nuestro aparato, nuestro sistema eléctrico, y la potencia total sería la potencia aparente, que es la que nos va a entregar comisión o nuestro sistema de cobros. Si no tuviéramos una buena relación ahí del factor de potencia, pues tendríamos ahí un cobro bastante excesivo. Entonces, es la diferencia entre las dos, precisamente es el factor de potencia. La potencia activa sería la que utilizamos, la potencia nominal es la que nos entregan para el cobro. Muy bien, por acá tenemos otra pregunta de Francisco Guzmán, que nos pregunta, diferencia entre corriente alterna y corriente directa, y si podría poner algunos ejemplos, ingeniero, por favor. Gracias, buenas tardes. Mira, desafortunadamente, como aquí no estábamos hablando de los valores de corriente directa y corriente alterna, no tengo aquí el ejemplo, pero con todo gusto te lo comento. La diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna es que la corriente directa solamente jala en una parte del eje sobre un mismo lado, ¿verdad? Todo el impulso va en una sola magnitud, dirección, vamos a decirlo. Y nuestra corriente alterna sería a través de nuestro eje de ordenadas, en donde tendríamos una parte positiva y una parte negativa. Sería como si dibujáramos la onda sinusoidal hacia arriba y hacia abajo, teniendo un punto máximo hacia arriba, 90 grados, un 0 a los 180, un punto máximo negativo en 270, y regresando a la parte original, los 360. La diferencia sería, la corriente directa sería la de un solo lado, y la corriente alterna alternaría la corriente entre positivo y negativo. Gracias, ingeniero. Por acá tenemos otra pregunta de Pablo González, que dice, ¿la potencia reactiva es energía que se pierde? La potencia reactiva no es energía que sí, vamos a decirlo, que se consume, podemos suponer. La potencia reactiva sería, voy a regresar hasta el triángulo para poder ejemplificarles un poco más. La potencia reactiva sería esta, ¿sí? Sería la potencia, la diferencia precisamente entre la potencia aparente que nos están dando para todo nuestro circuito y la potencia activa que vamos a estar utilizando en nuestro aparato, nuestro circuito completo. Esta potencia reactiva, ¿verdad? Sí sería una forma de pérdida, en forma de calor, en forma de ineficiencia, pero de todas maneras te la cobrarían, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Pablo Sergio. Tenemos acá otra pregunta de Braulio que dice así, ¿el aumento en la potencia reactiva y aparente hace que el factor de potencia disminuya por las cargas inductivas únicamente? El aumento en la potencia reactiva, otra vez, vamos al mismo triangulito. Si aumenta la potencia reactiva, sí aumentaría nuestras pérdidas, ¿verdad? Si tenemos una potencia reactiva más grande, pues haríamos nuestro sistema más ineficiente. Si tenemos una potencia aparente, obviamente, al tener una potencia reactiva más grande, automáticamente tendríamos una potencia aparente más grande. Por lo tanto, en ambos casos sí sería más nuestra pérdida y también más nuestro cobro. Muchas gracias, Pablo Sergio. Tenemos una más de Fernando Ayala. ¿Cuáles son las causas de un bajo factor de potencia? Las causas de un bajo factor de potencia son la ineficiencia de nuestro circuito o el tener, dijimos, muchos aparatos que contengan inductancias que consuman energía reactiva. Motores, generadores, transformadores y demás equipos de bobinas que estén dentro de nuestro circuito eléctrico residencial, comercial o industrial,
pero que necesitan de energía reactiva para su funcionamiento. Y ellos entonces, al necesitar energía reactiva para poder establecer estos campos magnéticos que necesitan para su correcta operación, pues nos generarían, ¿verdad?, un bajo factor de potencia. Muy bien, tenemos acá otra pregunta de Óscar Espinosa que dice, ¿dónde podemos encontrar la tabla de los rangos del factor de potencia? La tabla de los rangos, con todo gusto, si me hacen favor a mi correo electrónico, me hacen un favor de mandarme un correíto, aquí está con todo gusto mi dirección, y yo les mando la tabla. Es una tablita que tenemos de cálculo, entonces es muy fácil enviárselas y sobre ellas nada más calculan dos valores, el factor de potencia que tienen actualmente en su sistema eléctrico y el factor que desean, y al hacer match entre los dos valores sacan el valor que tenemos ahí en la tabla, y ese valor lo multiplican por su carga, ya sea del equipo o de su sistema eléctrico completo, y así de esa forma calcularían su kilovolts ampere reactivos que necesitan para su circuito eléctrico. Pues esto puede ser para un equipo solamente o puede ser para un sistema eléctrico completo en general. Sí, ingeniero, tenemos un montonal de preguntas. Vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar a contestar. Adelante. Y tenemos una más de Johan, que dice, ¿qué opina sobre el banco de capacitores variables? ¿Son fiables o es más seguro que los convencionales? Bueno, el banco de capacitores variables lo único que haría, pues sería, pues, como su nombre lo indica, tener una variación entre la energía reactiva que están dando a los circuitos. Sería hacerlo un poco más eficiente, si así lo decimos todavía, pero los convencionales funcionan de manera perfecta. Digo, obviamente, si tienen oportunidad los variables, pues también estarían bien. Cualquiera de los dos es muy recomendable, siempre y cuando lo que estamos buscando es que haga nuestro sistema eléctrico más eficiente. De acuerdo, tenemos una más de Osvaldo Velázquez que nos pregunta, ¿cómo solicito el banco de capacitores? ¿Cómo solicitas el banco de capacitores? Ok, haces el ejercicio que hicimos ahorita de qué factor de potencia tienes en tu circuito o en tu sistema eléctrico, qué carga tienes, qué factor de potencia deseas, y haces un match en la tablita. Buscas el factor de potencia que tú quieres. El ejemplo que nosotros hicimos pues 70. El factor de potencia que deseas para mejorarlo, es decir, hasta 0.95, haces un match entre las dos y calculas este factor. Este factor que te sale lo multiplicas por la carga o por la demanda en kilowatts, la demanda que tú tienes. Multiplicas el factor por la demanda y este sería, ¿verdad?, el capacitor, suponiendo que fuera uno muy chico, o en este caso un banco de capacitores de 58.38. Obviamente te tienes que ir al valor inmediato superior. Si aquí hay un banco de 60, por ejemplo, te serviría muy bien para lo que tú tienes ahí en tu demanda, ¿verdad? Y así pedirías tu banco de capacitores, un banco de capacitores de 60 kilovolts ampere reactivos. Gracias. Tenemos una más de Evelyn Hernández que nos pregunta, ¿de dónde saco los valores del factor de potencia actual y deseado? Sí, el factor de potencia actual se calcula en base al circuito eléctrico, ¿verdad? O bien, en la mayoría de los casos en donde aplica el factor de potencia en los sistemas comerciales o en los sistemas industriales, los recibos lo indican el factor de potencia que tú tienes, pero pues igual este factor de potencia pues lo pudieras calcular también. Dijimos aquí atrásito, me voy a regresar unas cuantas filminitas atrás para calcular el factor de potencia. Es decir, puedes dividir tu carga que tienes en watts, la carga real contra la aparente, que es en volts ampere, los kilowatts entre los kilovolts ampere o los megawatts entre megavolts ampere, y eso te debe dar este factor de potencia que tú tienes. El factor de potencia deseado
únicamente va a influir hasta qué tanto quieras tú mejorar tu circuito eléctrico. Tú tienes un factor, el que tú quieres aquí, y aquí tienes el factor deseas, que tú deseas. Si deseas hacer tu sistema muy eficiente y llegar hasta el punto 99, hasta el 1, te vas hasta aquí, haces match con el valor. Imagínate que tú tengas punto 70 y quieres convertirlo de 1, te vas hasta aquí, hasta el 1.02, y este sería el factor que tú tienes que utilizar para calcular tu banco de capacitores. Muchas gracias. Con todo gusto te enviamos esa tablita, mándanos un correíto y te la mandamos. Perdón, muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta más de Carlos Contreras que nos dice, ¿el banco de capacitores en dónde se conecta? ¿En cada motor? No, suponiendo que fuera un banco de capacitores, pues sería para un sistema eléctrico completo en general. Tenemos dos opciones, acuérdense, en lo que es de toda la plática les he estado platicando que los capacitores los podemos utilizar de manera individual en un equipo o los podemos utilizar en todo el sistema eléctrico completo que tenemos. Entonces, si fuera un individual, lo podemos poner directamente en un motor o en otro equipo para mejorar la eficiencia de ese motor y le ponemos un capacitor a ese sistema eléctrico, perdón, a ese equipo eléctrico, al motor. Si en caso del banco de capacitores, que es para mejorar todo un sistema eléctrico, por ejemplo, el banco de capacitores lo pondríamos en el tablero principal, entre la alimentación y el tablero, conectado en paralelo, para que se vaya cargando al momento de que esté fuera de uso y en el momento que requiera energía reactiva, ellos den su energía reactiva para los equipos que funcionen con esa energía reactiva, ¿verdad? Esa sería la manera de conectar un capacitor en forma individual dentro del equipo, del motor, del compresor o de lo que sea, o bien en paralelo al sistema eléctrico para alimentar todo el sistema en general. Muchas gracias. Una pregunta más de Elisa Celada que dice, ¿cuál es la diferencia entre los conceptos monofásico y bifásico? Ok, la diferencia sería pues la cantidad de conductores de línea fase que te llegan a tu circuito eléctrico. Conocemos el monofásico, que es una sola fase, y el segundo cable es un neutro, o sea, fase y neutro, y por lo tanto el sistema sería monofásico, y el sistema bifásico serían dos fases, dos líneas de fase, obviamente entre las cuales, por supuesto, hay un desfasaje entre ellas para que se puedan sumar y puedas decir, por ejemplo, que 110 volts más 110 volts de otra fase puedan hacer 220, y eso lo podrías hacer en un sistema bifásico, ¿verdad? Monofásico, una fase, bifásico, dos fases. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Samuel que dice, mi pregunta ¿es posible llegar a tener un factor de potencia ideal, es decir, de 1? Sí, por supuesto. De hecho, si ves aquí en la tablita, si recordamos el factor de potencia actual que tengamos al factor de potencia deseado, pues aquí tenemos un valor que sería, por ejemplo, el 1 en nuestro factor de potencia deseado es 1. Entonces, cualquier factor de potencia que tú tengas, es posible que lo lleves al valor de 1, al 100% de eficiencia con estos valores. Luego después los multiplicas por tu demanda en kilowatts y sacas tu capacidad de kilovolts amperes reactivos que necesitarías para hacer tu sistema completamente eficiente al 100%, es decir, con valor 1. Ok, yo creo que ya esta sería la última pregunta de la tarde de Ángel Andrade. Buen día. Esto del factor de potencia, ¿cómo podría verse en una casa habitación? Es decir, ¿cómo sé si la potencia proporcionada por CFE es efectivamente la potencia activa en mi casa? Bueno, en el caso de los sistemas residenciales tenemos una ventaja muy grande, gracias por la pregunta. No nos cobran o nos penalizan por factor de potencia. Entonces, nuestros medidores de nuestras casas no miden el factor de potencia. Esto únicamente se ve en las cuestiones comerciales o industriales. Pero si tú quieres saber el factor de potencia de tu casa, pues necesitarías hacer el cálculo de los kilowatts contra los volts ampere, es decir, la potencia y la corriente que te llega a tu casa
más entre la potencia y el voltaje que consumen tus aparatos eléctricos y tu circuito eléctrico en general. La primera sería la potencia real y la segunda sería Ok, bueno, con esto le agradecemos infinitamente al ingeniero Pablo Sergio López su ponencia tan interesante del día de hoy. Les pedimos puedan contestar una pequeña evaluación. Podrán accesar a ella a través del código QR que ahorita vamos a poner en pantalla, o en su defecto en el chat de este webinar van a poder encontrar una liga para que puedan acceder a ella. A nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en este webinar y los invitamos a seguir participando en las sesiones que tendremos durante el mes de junio. En nuestras redes sociales estaremos posteando las ligas para el registro. Ok, tuvimos un pequeño problemita con nuestro ponente, seguramente como en estos días lo común ya es hacer este tipo de webinars, ya perdimos la señal de él, pero sí les pediría si nos pueden ayudar por favor a contestar la encuesta, la cual ya la tenemos ahí en el chat. Por otro lado, también invitarlos a que se puedan unir, parece que ya regresó el ingeniero. Pablo Sergi, si nos pudieras ayudar por favor con la última lámina para... Gracias. En este momento ya la estamos poniendo. Muchas gracias. Bueno, y por otro lado, comentarles que precisamente tenemos muchas peticiones referente a la disponibilidad de esta presentación. Lo que les puedo decir al respecto es que, por favor, nos sigan a través del canal de YouTube de Condumex, el cual también ya se encuentra en el chat que tenemos a su disposición. Si ustedes se suscriben ahí, van a tener acceso precisamente a recibir la información relacionada a esta plática y las que tendremos sucesivamente. Quedamos atentos a sus comentarios, adicionalmente en nuestro correo electrónico y redes sociales. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.